presentación formal. Aquí tenemos al profesor Carlos Alberto Rico. Él es cofundador y presidente de la Fundación Colombiana de Recreación y Tiempo Libre, Unilibre, miembro del Consejo Directivo de la Organización Mundial del Ocio, especialista en gerencia social, magíster en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos. Entonces, bueno, profesor, una vez presentado, bienvenido. Muchísimas gracias. Es un gusto compartir nuevamente con ustedes estos espacios de reflexión, diría yo, más sobre lo que es nuestro proceso y las condiciones en que se van construyendo y dinamizando decisiones y prácticas sobre lo que va aconteciendo en ese ámbito de la recreación en nuestros países. Y he tenido la oportunidad de mirar la ley vigente y algo del proceso que están planteando ahora como nuevo proyecto de reforma de la ley y las condiciones, sobre todo el eje que le colocan sobre esos dos parámetros de la situación especial derivada del bloqueo y de las condiciones sobrevivientes de la pandemia. Como elementos estructurantes y generadores de la importancia de que se haga una reforma en la ley. En ese sentido, intentaría ubicar un poco mi reflexión más desde el tema mismo de la pandemia sobre la base de lo que creería yo ubican elementos de los que deberían expresarse en la ley o que se pueden considerar en términos de una ley, y algunas reflexiones sobre desde el mismo proceso inicial de la ley y de esa opción de reforma, de algunos parámetros que considero yo que sería importante que se tengan presentes y ojalá que puedan discutirlos y ser propositivos desde este espacio como de la red para ver si de pronto se pueden tener algunos matices de enfoque y de énfasis que creo que son absolutamente pertinentes en el corto plazo. Entonces, empezaría por reconocer el hecho cierto de que en América Latina no es una constante que un país tenga una ley específica del tema de recreación. O sea, por ahí empezamos. Creo que Venezuela en ese sentido es un paradigma distinto el haber llegado a estructurar una ley orgánica de recreación. Porque la tendencia que se da, ustedes lo conocen, en muchos de nuestros países está una ley normalmente de deporte, en algunos casos lo amplían desde el enunciado como ley de deporte y recreación, como en el caso colombiano, que inicialmente era una ley del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la educación física, así se llamaba la ley. En otros lados es la ley del deporte, pero que tiene unos referentes específicos a recreación, y en otros países se da más, es como una ley de cultura física y deporte, como es en el caso mexicano, y le abren algunos espacios una posibilidad, un enunciado básico mínimo al tema de recreación. Entonces ustedes en ese sentido creo que tienen una situación muy particular, y es que expresa una mirada concreta como campo de legislación de la recreación y con un carácter de ley orgánica, que ya como vieron en el webinar anterior, es un elemento absolutamente importante y determinante. ¿Dónde está para nosotros el tema central del asunto? Es que el punto de partida que históricamente hemos insistido es que hay tres ejes que son los neurálgicos en el proceso. Uno es el reconocimiento que se da a la recreación como un derecho individual inalienable. Otro es la reflexión que se ha hecho sobre la recreación como una necesidad fundamental del hombre contemporáneo, que en eso lo encuentran ustedes desde la Declaración de Hábitat de Naciones Unidas del 76, y de otro lado, y como normalmente como expresión de esos dos ejes de necesidad y derecho, que en muchos de nuestros países en estas normativas aparece en algún lado
una referencia a la responsabilidad institucional que le asignan a alguien para que garantice ese derecho y se puedan realizar las necesidades. En este punto yo profundizo sobre una reflexión que hicimos en Colombia cuando se planteó el Plan Nacional de Recreación, y es que mucho del problema que teníamos nosotros durante muchos años, creo que fue una estrategia equivocada que digo yo, insisto, que fueron más de 10 años trabajando esa estrategia, era de intentar evidenciar a las instituciones que la gente tenía el derecho a la recreación, y a las comunidades era más reivindicarle y mostrarle y evidenciarle que tenían necesidad de recrearse y de acceder a formas de recreación. Y creo que eso fue un error estratégico, que la lógica, y después lo entendimos más fácilmente, es que las entidades tienen que entender que la recreación es una necesidad fundamental del hombre contemporáneo, y la ciudadanía tiene que entender que es un derecho. Entonces, en ese caso, con solo ese cambio de matiz en el énfasis, creo que fue bien interesante, porque igualmente entendimos que la forma de poder evidenciar que era la necesidad era el poder profundizar muchísimo más desde los beneficios de la recreación. Y en eso es donde la academia creo que tiene un papel absolutamente fundamental, en cómo poder sustentar, soportar, evidenciar esos beneficios que tiene la recreación para un conglomerado y para la ciudadanía en general. ¿Qué quisiera resaltar también de esto? Que en esa mirada de necesidad, derecho y responsabilidad, hay un énfasis que quiero hacer, y es que la recreación es un derecho. Cuando hablamos del derecho a la recreación, sucede igual a como sucede con el derecho a la educación. La educación es un derecho. Otra cosa es que los procesos económicos, sociales, históricos que nos han llevado han terminado colocando la educación como el servicio educativo y no como el derecho educativo. Y creo que para ustedes ese es uno de los elementos caracterizadores en la ley y que valdría la pena que lo exploren de cara a la reforma. Es tener mucho cuidado con ese énfasis tan marcado, absolutamente marcado, que tiene la Ley Orgánica de Recreación de Venezuela sobre el tema del servicio recreativo. Por eso es que ustedes encuentran capítulos específicos dedicados exclusivamente al tema del beneficiario, la beneficiaria, del usuario, la usuaria, ¿de qué? De los servicios de recreación. El eje estructurante que se debería encontrar en el proceso inicial sobre el derecho se pierde notoriamente cuando uno empieza a darle mucho más el peso relativo al concepto del servicio recreativo. Y no quiere decir que no haya programas de recreación. Evidentemente que tienen que haber programas y que tiene que haber una estructura y que tiene que haber unos estándares de calidad, etc. Pero el llamado sí es, por favor, no perdamos de vista que estamos trabajando sobre un derecho, no sobre una cadena de servicio como elemento determinante, ¿no? Entonces, ese creo que es uno de los primeros elementos que quisiera señalarles. En segundo lugar, cuando uno mira y reflexiona de la situación en que nos encontramos como sociedad a partir de este hecho de la situación sobreviviente del COVID, yo que quisiera señalar es que ¿por qué no profundizamos desde la mirada específica de la recreación y que a su vez eso les sirve a ustedes como parámetro de evaluación de qué tanto eso es un justificante de la reforma de la ley? ¿Por qué condicionó y qué generó como impacto para nosotros como sector recreativo? ¿Sí? El punto de partida es que nosotros somos seres humanos y que como tal tenemos una dimensión lúdica, ¿sí? Que por eso es que podemos evidenciar toda esa dinámica recreativa. Pero a su vez, como señalábamos anteriormente, las instituciones tienen unos mandatos normativos que lo llevan a estructurar ofertas y alternativas para que esos seres humanos puedan acceder a esas opciones para recrearse, que obviamente tienen que asumir esa responsabilidad en virtud del carácter de derecho social y de necesidad humana que se le configura la recreación. Y entonces esto nos coloca en un terreno bien distinto.
es que si hablamos de derecho, lo que hay que entender es que el hecho de que exista una pandemia, que haya una cuarentena, no suspende el derecho. ¿Sí? Posiblemente si yo lo miro desde la dinámica de mercado de los servicios, sí voy a encontrar que en un momento dado se pueden suspender el acceso a unos servicios. Pero en cuanto a derecho, creo que eso ya lo coloca en un terreno absolutamente particular. ¿Cómo mirar esa afectación de los sobrevivientes? Yo insisto que en el proceso mismo de lo que estamos evidenciando con la pandemia, pero que igual sucedía desde antes, es que existen hechos socialmente relevantes asociados a las prácticas, a las vivencias, a las opciones recreativas. ¿Sí? O sea, el tema del alcoholismo, de las ludopatías, la conflictividad, el embarazo adolescente, los estilos de vida no saludables, y un inmensamente largo, etcétera, son los que llevan a que se deban establecer políticas públicas. O sea, acordémonos que la política pública se supone que se plantea es para enfrentar situaciones socialmente relevantes. Y yo insisto, el problema para nosotros es cómo evidenciar que la recreación es un hecho socialmente relevante en una comunidad. Por eso es que se insiste muchísimo, y obviamente con éxitos bastante relativos, de que es importante que exista una política pública de recreación, o sea, porque es un hecho socialmente relevante, y que de una u otra forma, en la forma de abordaje, como se exprese, fíjense que en última instancia tiene que generar un impacto sobre los elementos que entran en juego en el proceso recreativo, que estaría asociado al tema de las actividades, el tema del tiempo para quedarse, aclaro que no es un tema de tiempo libre, y el tema de los espacios lúdicos, que aclaro igualmente no es un tema de parques y de infraestructura recreativa. O sea, cualquier espacio potencialmente tiene esa virtud, puede ser un espacio lúdico en términos de la vivencia que se genera. Para todos creo que es claro que con o sin intervención del Estado la gente se recrea. O sea, nosotros necesitamos que el Estado haga algo para que nos recreemos. Cada persona en última instancia encuentra su forma, su alternativa para recrearse. Pero con las particularidades o énfasis que el Estado, racional e intencionalmente o no, cada uno de esos elementos que mencionábamos anteriormente y la forma en que se articulan generó una normalidad de las dinámicas de los procesos recreativos. Normalidad esa que es precisamente la que se ve alterada ahora con el aislamiento obligatorio, el tema de la cuarentena que se asumió para enfrentar la pandemia. En otras palabras, el Estado las leyes, no solo de recreación, sino de todos los otros sectores, cultura, etcétera, que asumen esos elementos de articulación que a su vez deben expresar la política pública. Si lo miramos el tema de los espacios, se hace evidente que una de las cosas que sucedió, convencionales que la sociedad ha venido priorizando. O sea, el hecho de que la gente no puede ir a los parques, a los estados, a los centros culturales, entre otros. Y lo ha llevado a quedarnos confinados, entre comillas, cierra el acceso dentro de esa normalidad que se está suspendiendo, entre comillas. Son muchísimos de los cuales el papel nuestro fundamental es de una, como diríamos, de espectadores más que de actores en el proceso. En segundo lugar, hay una reconfiguración del tiempo a partir de la pandemia.
o bien porque ya no hay que desperdiciar esas horas que cotidianamente gastamos en los desplazamientos a los lugares de trabajo, quienes tienen trabajo, o bien porque al estar en el paro de la inactividad se potencia esa franja de tiempo que en teoría yo podría usar discrecionalmente. O sea, no me refiero al tiempo libre, nuevamente insisto en eso, que no estoy tan convencido de que esa sea la categoría central para abordar la temática de la recreación. Quedamos así ante una situación en la que la consabida justificación para no hacer ciertas cosas, como es la que no tengo tiempo, pierde asidero, y adicionalmente esos tiempos discrecionales como situación atípica coinciden en el cotidiano para todo el núcleo familiar, estando todos además en el mismo espacio físico. Eso creo que también generó y genera, de hecho, un repensarse sobre las prácticas y las formas de recreación también. Y ese es el tercer elemento, que es el tema de las actividades de recreación. Cuando uno las mira, que actividades de recreación institucionalizadas, que enfrentaron una reducción inmensa, acuérdense que con todo el tema de cultura son los primeros sectores que se cerraron, y que a su vez van a ser los últimos que se abren, máxime cuando social históricamente se ha privilegiado la recreación masiva, no la popular, sino la masiva, porque el juicio es la más perversa del asunto, con un marcado acento sobre el de tipo espectáculo y con un especial énfasis en el espectáculo deportivo que no en el deporte, y en la diversión que no en la recreación, donde el papel central del ser humano es de ser espectador y no actor del proceso recreativo. Entonces, en ese sentido, la pandemia es muy interesante porque termina generando una desarticulación de los tres elementos y le implica modificaciones al interior de cada uno. Entonces, esto que nos señalaría a nosotros como síntesis, ¿cierto? Es que ahora la gente se vio enfrentada, y es parte de lo que creo que es el reto más interesante para nosotros, al tener que ser actor y que al tener un tiempo discrecional ampliado coincidente con el del núcleo familiar en el mismo espacio físico. Y obviamente las dinámicas y prácticas recreativas usuales, sin calificar qué tan aceptadas o no son, pasan a perder pertinencia, atractivo, vigencia y accesibilidad. O sea que nos coloca en un reto de repensarnos de una forma distinta. Adicionalmente, tengo que enfrentar una cruda realidad, y creo que ese es uno de los elementos que es más significativos, y más si lo piensan desde una ley por el derecho y no por el servicio de recreación. Es que el consumismo dejó de ser una opción recreativa durante este lapso. Y lleva así a más de uno a considerar que pasó a la condición de marginado social porque lo excluyeron del consumo, lo cual es una terrible ironía, porque eso es lo que haya señalado, que se entiende que haya algún grado de exclusión. Igualmente, podría resaltar que pocas veces, como ahora por la crisis, otros sectores como los de la educación y la salud han hecho referencia explícita a la importancia social de la recreación, algo que históricamente no sucedía. Pero ahí donde creo yo que en nuestras manos y cabeza está el impulsar ese cambio al paradigma de entretenedores en que históricamente nos han ubicado. Es el momento de aportar efectivamente en este proceso de construcción en que nos enfrentamos lúdicamente a ese reto de ser mejores seres humanos. Entonces, en eso quiero resaltar el tema de cómo dejar de lado todo el tema de los entretenedores
Entre otras cosas porque si ustedes miran mucho la respuesta que surgió después de la recreación en el escenario de la pandemia, se ha caracterizado por eso. O sea, mucha de la gente, de los actores del sector, en última instancia fue cómo no perder ese espacio que se tenía, de esa concepción de que yo soy el actor del asunto, entonces ahora yo soy el entretenedor de gente, entonces tengo que inventarme videos, tengo que inventarme actividades por Zoom, etc. Pero siempre sobre el mismo eje. Es que yo soy el que recreo, entre comillas, a un colectivo y ojalá con un criterio absolutamente marcado de protagonismo del que lo genera. Esto yo lo sintetizo en una frase de un concepto que me encontré en una investigación que habla del analfabetismo lúdico, y creo que la pandemia evidenció el analfabetismo lúdico de nuestra sociedad. O sea, que tanto el hecho de que la gente se desesperó, que no sabe qué hacer y que les estresa, etcétera, etcétera, eso, en síntesis, es una expresión de ese analfabetismo lúdico. Y fíjense que irónicamente, cuando ustedes retoman el artículo 5 de la Ley Orgánica de Recreación de Venezuela, mire que está anticipando, ¿no? Dice entre comillas, se declara de interés público y social el fomento, la promoción y el desarrollo de la actividad recreativa, garantizando la orientación y formación permanente destinada a preparar a la población sobre el uso positivo del tiempo libre a través de la recreación. O sea, de hecho, en la ley lo que estaba planteado como un eje era, se llamaba que debe ser un proceso de formación permanente. Pues no estoy de acuerdo con el tema de que sea el tiempo libre, pero sí es un llamado a que era formar al ciudadano venezolano para prepararlo para el uso positivo del tiempo libre a través de la recreación. Desafortunadamente, lo que uno encuentra es que la ley no desarrolló ni consideró para nada eso. E igual no lo desarrolla ni lo proyecta el proyecto de ley. Y eso yo lo sintetizaría en una cosa, es la importancia de impulsar y de proponer y de reivindicar la importancia de que en estos escenarios legales se considere el tema de la educación para el ocio y la recreación de toda la población y no de los profesionales y los técnicos exclusivamente, porque creo que ese es otro elemento que ustedes encuentran en la ley. Se dejó de lado la formación ciudadana para el ocio y se privilegió fue los enunciados sobre la formación de los facilitadores y de los recreadores y los profesionales en recreación, que no quiere decir que no es importante, lo que quiero decir es que no se agota ahí y no se proyecta eso también en la ciudad. Bueno, ello igualmente supone dejar de lado el énfasis sobre el tiempo libre como caracterizador de la recreación y la recreación no es un fenómeno de tiempo libre, eso es un elemento que es fundante para nosotros. Como campo de conocimiento también lo trasciende, es decir, el tiempo libre. Y lo que uno sí encuentra es que, pese a que la definición de recreación que coloca la ley, la ley inicial, no hace referencia a que la recreación es un fenómeno de tiempo libre, el desarrollo
desarrollo sí lo coloca específicamente, es un escenario de tiempo libre. Y creo que eso sería un aporte, un avance importantísimo en la reforma de la ley, el intentar deslindar y ampliar el potencial infinito que tiene la recreación y el ocio más allá del fenómeno del tiempo libre. En esa discusión, creo que igualmente usted ya le han dado cientos de veces. Sí creo que para nosotros es cómo poder ubicarnos en un escenario pues distinto y de sustentarlo también desde el mismo marco normativo. Yo le recomendaría que esto señala la discusión del énfasis que hay que hacerle, que el énfasis erróneamente se está colocando sobre el servicio de recreación y que lo que requerimos es que el énfasis se coloque sobre el derecho a la recreación. Porque en ese sentido es un tema de ciudadanos y ciudadanas más que de usuarios, beneficiarios y beneficiarios. En eso les recomendaría, vale la pena que exploren el tema de la Carta del Ocio, porque de la Organización Mundial, acuérdense que esa Carta del Ocio, el primer ejercicio que se hizo como Organización Mundial, cuando era Asociación Mundial de Recreación y Tiempo Libre, es bastante coincidente con el proceso que se dio de la discusión de los derechos del hombre y cuando apareció involucrado el tema del descanso y de la recreación y las actividades recreativas. Esta Carta del Ocio creo que también orienta un poco, más allá del tema del tiempo libre, orienta un poco también sobre el sentido mismo del espacio y de las infraestructuras y de los servicios también de recreación. E igualmente les recomendaría, miren en esta discusión que se está dando desde lo formal, el pronunciamiento que hizo la UNICEF sobre el tema de los procesos recreativos para la infancia, haciendo el seguimiento, si no estoy mal, la recomendación número 7 sobre el tema de la Comisión de los Derechos del Niño. Es bien importante el ejercicio que hicieron y la reflexión que hay sobre cómo se está respetando o no ese enfoque de derecho y de derecho del niño y de las respuestas que están dando las instituciones. Les recomiendo de verdad que lo miren. E igualmente ya para cerrar el enfoque, yo he estado insistiendo en el tema de la política pública a partir de un modelo que me encontré de unos estudios que hicieron en Sudáfrica, en África, perdón, sobre todo el tema de las formas, metodologías y procesos que habían seguido de política pública. Y ellos plantearon dos ejes: el tema de la calidad y la confiabilidad y el tema del entorno de políticas que sustentaban la formulación de política pública. Y clasificaron en 4 categorías a los países. Uno son los que colocan como los países del círculo vicioso, que son los que formulan la política con base en opiniones. Ese es uno. Otros son los países con demanda limitada de evidencia, pero que sí tendrían una oferta de evidencia. O sea, en otras palabras, hay mucha investigación, hay mucho soporte que permita sustentar la política pública, pero las instancias políticas no recurren a ello. Un tercer eje se plantea sobre los países con una oferta limitada de evidencia. Es que, aunque las instancias políticas quisieran recurrir a evidencias para sus decisiones de política pública, el problema es que no hay casi evidencia
y en gran medida eso sucede en países donde no ha habido un desarrollo académico fuerte en el tema. Y lo otro, pues como siempre, pues son modelos de lo que llaman los países del círculo virtuoso, que son los que en teoría estarían tomando decisiones con base en evidencia. En el campo nuestro, yo creo que jugamos muchísimo al círculo vicioso y al tema de que dependiendo de las regiones, en algunos caemos en que no hay demanda de evidencias y en otros es que hay muy poca oferta de evidencia, porque no se ha incorporado en este proceso dentro del ejercicio académico, internacional y cansado, así sea desde la mirada comunal también que se puede trabajar. Entonces, mucho de la invitación es intentemos generar evidencia desde el quehacer nuestro, desde las entidades que están en la red, que tienen todo ese bagaje, la experiencia, los vínculos, las dinámicas institucionales que faciliten el poder consolidar evidencia que sustente esa política pública que se va a concretar en un proyecto de ley. No es fácil, evidentemente, pero no creo que sea imposible, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros soportar y sustentar? Y en ese sentido creo que vale la pena que lo articulen también ustedes con las dinámicas regionales. O sea, y en eso creo que todos los que trabajamos con el proceso de la red latinoamericana, todo el grupo de amigos que nos estamos moviendo en este tema, creo yo que estaríamos en disposición de apoyarles en esa conformación de evidencia. Goldman planteaba que en la práctica los responsables de la formación de políticas utilizan valores, experiencia y necesidad política, así como algunas pruebas para fundamentar las decisiones, por lo que aplican lo que ellos llaman, entre comillas, una racionalidad limitada, donde la fuente primaria es básicamente la evidencia informal en lugar de fuentes de evidencia más rigurosa. Entonces, en eso creo que es importante que miremos cómo sustentar esas decisiones de política, no desde la intuición, ¿cierto? Y en eso creería yo que la red es la que es un actor protagónico en eso. O sea, que eso no es un tema de discurso de que es que me parece, que es que yo creería que la ley debería y debe. No, es que esto está sustentado, porque es que tiene que hacer énfasis en esto y no en otra cosa. Y para terminar, en ese mismo sentido de Goldman, hay una frase que quiero compartir. Dice, la política pública es importante porque es la directriz acordada sobre lo que se debe hacer. O sea, política, legislación, planes. Pero al final lo que realmente se hace, es decir, la implementación o práctica, es lo que importa. Y creo yo que ese es el reto para la gente, para ustedes y para la red. Es cómo garantizar nosotros que lo que se haga realmente tenga esos estándares locales. Y esto lo cierro yo con una frase que los que me han escuchado a mí siempre saben que la coloco. Y es que yo sigo insistiendo en que uno no recrea a nadie ni nadie lo recrea a uno. Lo que hacemos nosotros es, desde la institucionalidad, es generar condiciones, ambientes, escenarios para que las personas entren y avancen en sus propios procesos de recreación. Pero yo no recreo a nadie. Entonces, en esa misma lógica, cuando yo puedo desplazarme de ese enunciado, que es que yo soy el recreador de la sociedad, y yo entiendo que soy un facilitador de procesos, de condiciones, de ambientes,
muchísimo más fácilmente en la claridad de que esto es un derecho y que esto no es un servicio solamente de recreación. Muchísimas gracias. Eso creo que sería el enfoque. Yo intentaría cerrar con esto, a ver si rescatamos algo. En primer lugar, partamos de una premisa de que estamos pasando por algo que no se tenía claro del último conversatorio. O sea, ya en ese momento no estamos discutiendo sobre si es una nueva ley, si eso se va a reformar o si cómo se va a hacer. O sea, ya es claro y concreto que esto es una decisión de reformar la ley orgánica. Punto número uno. O sea, ya no es una discusión sobre si se justifica o no de una nueva ley. Si se va a reformar la ley, mi inquietud es tres cosas. Uno, cuando habla de que se va a reformar una ley, uno se pregunta por qué se va a reformar. En segundo lugar, ¿para qué se va a reformar? Y en tercer lugar, ¿qué es reformar de la ley? Asumamos que hay unos motivos que ya definieron, ¿cierto? Que están asociados a la situación especial, a la situación sobreviviente. Ok, entonces si es lo del sobreviviente, entonces fortalezcamos el análisis de cuáles son las implicaciones que tiene la situación sobreviviente de la pandemia, y no nos metamos en la discusión sobre la situación especial, si ese es un tema más sensible, pero si miremos realmente dónde es que empiezan a generarse cambios o requerirse cambios en la ley por efectos de la pandemia. Y eso implica que retomemos algunos de los elementos que fortalezcan el análisis de las implicaciones de la pandemia sobre la recreación en lo institucional. O sea, que señalarían un poco de debilidades de la actual ley. En segundo lugar, ¿para qué reformar? Yo le apostaría absolutamente a que el tema para nosotros es un tema de derechos. Por lo tanto, supone argumentar absolutamente robusto y sólido de que eso es un tema de cómo garantizar el derecho. No estamos hablando, y el derecho que no se suspende por virtud de la pandemia, la situación sobreviniente, etcétera, etcétera, y se vuelve y se le pega el argumento anterior. Pero que quede claro que no estamos hablando de un tema del servicio de recreación, sino lo que la justifica que se reforme es que trascienda la ley original que enfatiza tanto en los servicios y se proyecta hacia la garantía del derecho. Y visto así, entonces ya viene la pregunta, que es donde tiene que ser a mi juicio mucho más propositivo el colectivo de la red, es ¿qué reformar? Entonces ya aquí no es el asunto sobre que si lo que están planteando está bien o está mal. Yo creo que hay muchísimas cosas que no tienen ningún sentido que lo metan. Pero sí una apuesta clara en términos de la propuesta del colectivo red de decir, ya ustedes tienen el documento de la propuesta de reforma de ley. ¿Por qué no proyectar algo similar, pero con los artículos que ustedes ya saben que hay que reformar? Y creo que ya jugando en el mismo terreno que ya está, ¿cierto? Ya sabemos que la forma de presentación es que incluyas el artículo tal, y entonces en otros es modifiques el artículo tal. Yo creo que teniendo esa claridad de que, si no estoy mal, son como 8 artículos que están modificando, que están incluyendo. Entonces, calculen ustedes que se pueda lograr lo mismo, de proponer unos 8 artículos o unas 8 modificaciones sobre los temas sensibles asociados al tema de la garantía del derecho. Yo quisiera, hay un elemento que para mí en el tema venezolano siempre me da vueltas, que es el tema de los famosos recreadores, y que vi una pregunta que había relacionada con eso. Yo les he planteado en varias oportunidades las categorías que yo uso, que yo digo el nivel operativo normal de relación con la persona que se recrea es un facilitador de la vivencia recreativa, no un recreador, es un facilitador. El problema es que en Venezuela llaman recreador a ese tipo de perfil, que son muchachos jóvenes, que no están mal, pero ellos no son profesionales en recreación, ellos son fundamentalmente facilitadores del espacio, de las condiciones, de la dinamización del proceso para que las personas se recreen.
porque como se habla del recreador, con ese problema de la concepción de la recreación que hay detrás, siempre se asume es que son muchachos extrovertidos, que son fabulosos para recrear a los demás. Pues volvemos y quedamos en el escenario de que estamos recreando a los demás. El segundo nivel que nosotros hablamos es de los programadores de la recreación. O sea, que es gente que está en capacidad de estructurar un camino dentro de un programa. El otro nivel es el de los diseñadores del programa. Y es que, y en este caso para nosotros eso es absolutamente fundamental, porque ahí es donde está concentrada el tipo de evidencia que vamos a generar en la gente. Para nosotros, por ejemplo, el diseño de programas es un tema absolutamente interdisciplinario. Y el recreador formado tiene que tener esa capacidad de mirar con qué todos esos otros campos se articulan. Y el cuarto es el tema del gestor de la recreación, que ya mucho más orientado hacia el tema de las decisiones de política, de institucional, etc. Entonces, mi recomendación es en eso. Cuando a mí me dicen que es que hay 5 millones de recreadores, 1 millón de recreadores, me dicen, es una locura, ¿cuál es 1 millón de recreadores? En el caso colombiano, cuando hablan de recreadores, que normalmente pasa lo mismo, ¿cierto? El requisito para ser recreador: ser joven, extrovertido y ojalá estudiante universitario, así lo colocaban acá. Pues uno empieza a ver cuál es la formación que puede tener y el grado de extroversión es un determinante de la calidad de un programa. Y dice, por favor, que ellos faciliten el proceso es perfecto, pero a partir de un diseño de un programa que ha hecho alguien que está formado en eso. En ese sentido, porque inclusive en Colombia se hablaba de recreacionistas, ¿no? Y mi planteamiento es que inclusive no sé que el recreador. El recreacionista, por ejemplo, yo decía, el recreacionista, la recreación es lo que el turista es al turismo. El hecho de que yo sea turista, porque viajo y porque monto en una aerolínea, no me habilita ni para ser gerente de hoteles, ni para ser gerente de aerolíneas, ni nada por el estilo. Entonces, en ese sentido, creo que es lo que nos pasa a nosotros con el tema de los recreadores. Ellos son facilitadores y no son, y nosotros los que estamos estudiando en el área, que nos formamos en el área, nosotros, el recreador, que sería el profesional, finalmente ese es el profesional. ¿Cómo poder empaquetarlo en una forma distinta? Acuérdense que en Colombia hay profesional en recreación, que es un profesional que estudia 5 años, existe en la Universidad del Valle, en la Universidad Pedagógica Nacional, que es donde se forman los licenciados. En Colombia los licenciados son los que se forman para ser docentes. El licenciado en recreación estudia 4 años y medio y sale como un profesional en recreación. Otra cosa es, piensen ustedes el paralelo con el tema de la administración. O sea, si yo estudio administración de empresas y soy administrador, soy un profesional. En el caso nuestro es un tema de 5 años. Otra cosa es que hay tecnólogos en administración que estudian 3 años, hay técnicos en administración que estudian 2 años o 1 año, y hay auxiliares de administración que estudian un curso de 3 o 4 meses. Entonces no me digan a mí, que habiendo doctorado en recreación, un muchacho que hace un curso de 3 horas, de 10 horas, de 20 horas, eso es un profesional en recreación. O sea, creo que eso es un irrespeto también a la disciplina y al campo de conocimiento. Entonces, en eso yo cerraría con eso. Y por favor, no dejen de lado el tema de la educación para el ocio, porque es que la ley sí se fue, enunció, la ley original enunció la importancia de la formación permanente, pero el desarrollo se fue más hacia el tema que eso no es exclusivo de Venezuela, que creo que eso sucede en muchas partes. Creo que uno de los grandes problemas es que lo piensen con un criterio gremial. Esto no puede pensarse con un criterio gremial, ni de que es que si vamos a conseguirle empleo a los que estudiaron técnico o al que estudió tecnológico, al que es un profesional, no. O sea, de un lado están los profesionales en el área, los técnicos, pero de otro es, si me están diciendo a mí que el eje es el derecho a la recreación, obvio que el problema tiene que ser es la cualificación del ser humano para que entre en un proceso de recreación. Por lo tanto, la invitación sería, es un proyecto de ley para que no caigamos en el analfabetismo lúdico de una sociedad, ¿no? Eso sería. Muchísimas gracias y muchos éxitos en ese proceso.